¿Qué es lo que está sucediendo con las pensiones? ¿Es un sistema deficitario? ¿Es el sistema piramidal de las pensiones sostenible en el tiempo? ¿Por qué la hucha de las pensiones lleva disminuyendo vertiginosamente desde 2011 hasta prácticamente ser inexistente? ¿Será porque los políticos han destinado el dinero de las pensiones para otros fines? ¿O simplemente porque el sistema no es viable? Bueno, a lo largo de este vídeo nos vamos a encargar de responder a cada una de estas preguntas y de aportar posibles soluciones que se me han ocurrido. Así que, dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Y vamos a responder a todas estas preguntas que he planteado al principio del vídeo, y para ello nos tenemos que remontar al origen de las pensiones. Muy bien, remontémonos a 1919. En este año, Antonio Maura lleva una propuesta al gobierno de lo que sería el primer sistema de pensión que existiría en España. Este sistema se llamó Retiro Obrero y estaba basado en una capitalización propia. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que lo que un señor cotizaba durante toda su vida laboral sería lo que posteriormente se le daría como jubilación. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió en 1938, el comienzo de la Guerra Civil Española. La consecuencia de esta guerra civil fue básicamente que todos los recursos, tanto del Estado como de las familias, habían sido destinados o a sobrevivir o a incentivar la lucha. Y por tanto el dinero existente en España, de reserva digamos, el dinero público o el dinero ahorrado de las familias, era inexistente. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que había jubilados que por tema de la guerra habían quemado todos sus ahorros. Bueno, habían utilizado todos sus ahorros. Y por tanto estaban en una situación en la cual eran incapaces de trabajar debido a su edad, pero sin embargo no tenían el dinero de la jubilación del anterior sistema para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos con estos ancianos? Bueno, pues nuestro pequeño enano cabrón, que su cadáver hoy en día sigue dando por culo años de su muerte, decidió que los trabajadores en activo pagarían la jubilación de los actuales jubilados. Es decir, a cada trabajador se le quitaría un porcentaje de su sueldo para pagar la jubilación de los ancianos. Claro, en ese momento había 6 trabajadores en activos para cada jubilado, es decir, podías coger de 6 personas, o sea, de 6 trabajadores en activo, un porcentaje de su sueldo para después destinarlo a los jubilados. Por lo tanto, era perfectamente sostenible e incluso no solo daba para pagar las pensiones de los jubilados, sino que además sobraba un poco para meterla en la reserva, lo que sería la hucha de las pensiones. ¿Y por qué se le llamó a este nuevo sistema piramidal? Bien, si por cada jubilado había 6 trabajadores en activo, significaba que la población en ese momento, imaginemos si había 10 jubilados, que sería la punta de la pirámide, debería haber 60 trabajadores para abastecer a esos jubilados y además conseguir ese pequeño dinero de reserva, que sería la hucha que hemos explicado antes. Pero claro, si había 60 trabajadores, cuando esos trabajadores se jubilen, tendría que haber 6 veces más de trabajadores para abastecer a esos 60 trabajadores que ahora están jubilados. Por lo tanto, tendría que haber 6 veces más de niños. Es decir, si había 60 trabajadores, debería haber 360 niños. Y por eso se llama sistema piramidal. La punta son los jubilados, que es la minoría, es decir, son 10. Luego el siguiente eslabón son los trabajadores, que es 6 veces más, es decir, 60 trabajadores, que es más grande. Y por último estaría el último eslabón, que son los niños, que serían 360 niños. Bueno, ahora que sabemos cómo funciona el actual sistema de pensiones, vamos a analizar las reservas de las pensiones, es decir, la hucha de las pensiones en los últimos 20 años. Como vemos, hasta 2014 esta hucha fue en aumento, pero sin embargo, a partir de 2014 tiene una tendencia completamente opuesta, tiene una tendencia bajista. Y bueno, ¿esto a qué se puede deber? Bien, casualmente en 2014 hubo un cambio de gobierno, es decir, el PSOE estaba gobernando hasta 2014 y el PP le sustituyó a raíz de 2014, que fue cuando comenzó el declive de la hucha de las pensiones. Entonces hay mucha gente que atribuye este declive a que el PP, bueno, digamos que metió ahí un poquito de mano o simplemente que destinó esa hucha a otros fines que no era abastecer la jubilación. Pero bueno, dejando de lado especulaciones, vamos a centrarnos en problemas tangibles, ¿no? En problemas objetivos que realmente existen. Así que vamos a empezar por el número 1. El problema número 1 y el más importante es el envejecimiento de la población. Esto que os voy a poner aquí es la pirámide demográfica de la población en 1990. Como podemos ver, era bastante sostenible en cuanto al sistema piramidal de pensiones, es decir, hay menos jubilados que trabajadores y menos trabajadores que niños. Bien,
Aquí en principio no hay ningún problema, todo correcto. Ahora vamos a pasar a analizar la gráfica en 2017. Y esto que estáis viendo ahora en pantalla es la gráfica de 2017. A tomar por culo la pirámide. Ahora lo que nos queda es un supositorio gigante. Y lamentablemente este supositorio es el cáncer del sistema de las pensiones. Recordemos que no solo hace falta más trabajadores que jubilados, no. Hace falta muchos más trabajadores que jubilados. Y no solo eso, sino que además hace falta mucho más niños que jubilados. Y en esta gráfica podemos ver que los niños es que son menos que los trabajadores. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que básicamente, si los trabajadores no pueden abastecer a todos los jubilados, ¿qué implica eso? Que de alguna manera, de algún sitio tenemos que sacar dinero extra para poder abastecer a esos jubilados. ¿Y de dónde viene ese dinero extra? Bien, pues de la recaudación que tiene el gobierno de otros impuestos, como por ejemplo puede ser el IVA o el IRPF, o cualquier otro impuesto que nos cobre a nosotros los trabajadores. Entonces, en este justo momento, en el momento en el que hay que destinar dinero proveniente de otras fuentes que no es la seguridad social, es cuando el sistema se convierte en un sistema deficitario. Le cuesta dinero al Estado mantener ese sistema y por eso es deficitario. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales la hucha de las pensiones ha descendido. Ahora, esto no quita que el PP en su momento pudiese meter mano a esa hucha y que haya agravado, digamos, ese declive de la hucha. Si ya es acojonante, o sea, si ya da miedo la pirámide demográfica actual, lo que vais a ver ahora en pantalla es, o sea, os va a estallar la puta cabeza. O sea, es que, fijaros, la pirámide poblacional en 2050, es que es cojonudo. O sea, hemos pasado de tener un supositorio a tener un consolador gigante. Y bueno, si el supositorio era el cáncer del sistema de pensiones, ya el consolador es el Ragnarok para los vikingos, básicamente. Si en 2018 el sistema ya es deficitario, ya en 2050 es que no hace falta ni comentar las consecuencias. Y bueno, ahora que hemos entendido cuál es el principal problema de este sistema, vamos a pasar a explicar sistemas secundarios. El segundo problema, menos importante que el anterior, es la llamada inflación. Había pensado en hablaros de ella y explicarosla un poco, pero me ha parecido más correcto invitarla aquí y que ella misma hable por sí misma, ¿no? Y que exprese qué es y cómo funciona. Pero para ello he tenido que comprar una vela por AliExpress, esta vela. Bueno, supuestamente basta con encenderla para invocarlo, o eso ponía en el manual. Así que vamos a ver si funciona, ¿no? Ya tengo mechero en mano, así que ¿estáis preparados para conocer a la inflación? Bien, allá vamos. Bueno, señores, esto es lo que pasa por comprar velas por AliExpress, que luego te llega un zurrutio de cera que ni siquiera tiene una mecha digna de encender. Bueno, por suerte mi vecino tenía otra vela de estas, es un poco diferente, pero dicen que es más efectiva, me ha dicho eso, vaya. Así que vamos a probarla. Aquí tenemos la vela de mi vecino, así que vamos a ver si funciona. Ahí está. Joder. Yo soy Batman. Que no, que soy la inflación, hombre. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, me comenta Iván que me ha invocado para explicaros de qué cojones trato y por qué doy tanto por el culo. Pues básicamente lo que yo hago es robaros dinero de vuestros bolsillos, pero sin que os deis cuenta. Porque si no sería demasiado obvio y la gente pues se quejaría y me echaría las cosas sin cara y no puede ser. Así que os quito dinero de una manera mucho más disimulada, digamos. ¿Y cómo lo hago? Pues como mi propio nombre indica, yo lo que hago es inflar. Inflo cosas. Inflo cosas como por ejemplo el precio. Entonces lo que te costaba una manzana en el año 2000 no es lo mismo que lo que te cuesta una manzana en el 2018. Y esto hace que el poder de la moneda se devalúe, el valor. Así que básicamente eso es lo que hago. Y por eso puteo tanto a los pensionistas. Porque claro, antes se necesitaba una pensión, imaginemos, de 300 euros para vivir. Hoy en día igual se necesita una pensión de 700 euros para vivir. Y todo eso gracias a mí, la inflación. ¿Y por qué lo hago?
Pues no tengo ni puta idea, tampoco sé por qué existo. Pero bueno, aquí estoy y me gusta hacer el mal, así que os follen, hijos de puta. Soy Batman. Ya que la inflación nos ha explicado qué es, ¿no? Y en qué consiste, vamos a pasar al siguiente problema, el cual es el desempleo. En España tenemos un 15% de desempleo, que está por encima de la media de la media europea. ¿Esto qué supone? Bien, cuando más gente en edad de trabajar no esté trabajando, menos cotización para la seguridad social, eso es obvio. Así que a menos gente trabajando, menos se recauda para la seguridad social, así que menos dinero hay para pagar las jubilaciones. Simple, sencillo y para toda la familia. Y bueno, estos han sido los 3 problemas así que he visto yo principales y que son fáciles de entender, considero. Así que vamos a dejarnos ya de problemas y vamos a pasar a las soluciones. Como sabemos, gracias a la tecnología y a los avances, cada vez la esperanza de vida es mayor, ¿no? Por lo tanto, antes un señor que se jubilaba con 65 años, pues viviría, yo qué sé, no tengo ni idea. Vamos a poner 17 años más. Actualmente, alguien que se jubila a los 65 puede vivir, pues yo qué sé, 30 años más, pongamos. ¿Esto qué supone? Que hay que pagarle una jubilación durante más años a ese jubilado. Y por lo tanto, pues hay que destinar más dinero a las pensiones. Vale, entonces, una posible solución es que si la esperanza de vida se alargue, pues la edad de jubilación también se alargue. Es decir, ahora está en 65, pues se suba a 70, por ejemplo. Esa sería la primera solución, pero tampoco lo veo como una solución. Sería más bien un parche temporal. Otra posible solución o alternativa al sistema de pensiones podría ser los fondos de pensiones privados. Es decir, que el Estado no maneje tu dinero del futuro, sino que se lo des a una organización privada y que ella básicamente mediante inversiones y movimientos de ese dinero consiga generar más dinero y de esta manera en un futuro poder pagarte una pensión y que además ellos pues tengan algo de beneficio. Pero bueno, el sistema de pensiones privado, por ejemplo, en Estados Unidos funciona así y a veces da ciertos problemas. Es decir, si por ejemplo el fondo de inversiones se arriesga mucho y pierde dinero con las inversiones, esos jubilados pues quedan desamparados completamente. Así que bueno, también tiene sus pros y tiene sus contras. Luego también, esto no es una solución, sería más bien una modificación del actual sistema. Pero a ver, pensemos qué tiene que hacer, ¿no? Un trabajador para que el sistema funcione. Primero tiene que destinar un porcentaje de su sueldo a pagar la jubilación de los jubilados, ¿no? O sea, a pagar la pensión de los jubilados. Pero no solo eso, sino que es necesario que haya más niños que jubilados. Por lo tanto, ese trabajador tiene que tener hijos que en un futuro paguen su jubilación. Porque si no, alguien que, por ejemplo, paga su cotización y además tiene hijos, está aportando más al sistema que alguien que solo paga su cotización y no tiene hijos. Entonces, bueno, yo creo que esto es obvio, ¿no? Pues alguien que no está contribuyendo al 100% al sistema de pensiones, pues o que tenga una pensión parcial o que directamente no tenga acceso a esa pensión, ¿sabes? Que se le deje de cotizar esa seguridad y que luego no tenga acceso a esa jubilación. Entonces, claro, ya entraríamos en una situación en la que cierta parte de la población tiene pensión, pero la otra no. Entonces, ¿qué se hace con esa parte de la población? Bueno, tendríamos que desarrollar más esa idea y bueno, pues no lo sé si la verdad sería la solución que conseguiría hacer un sistema de pensiones permanente en el tiempo y que sea sostenible. No lo sé, la verdad. Pero, bueno, es una idea. Pero, sinceramente, ¿por qué? Vamos a analizar la base de por qué necesitamos un sistema de pensiones. Cuando se originó el sistema, lo que sucedía es que, digamos, que los jubilados, ¿no? Los ancianos, los que ya no trabajaban, pues se encontraron en una situación en la que habían trabajado toda su vida, pero realmente no tenían ahorros. Entonces, si ahora dejaban de trabajar, ¿cómo iban a sobrevivir? Y por eso, en parte, surgió el primer sistema que fue del que os he hablado al principio, el que instaló Antonio Maura. Entonces, ¿qué se hizo básicamente? Pues, como tú, ciudadano y trabajador, no tienes una capacidad de ahorro, no sabes ahorrar y luego con ese ahorro no sabes generar inversión, o sea, no sabes generar valor mediante inversiones, pues danos el dinero a nosotros el Estado, que te lo organizamos y así en un futuro tienes asegurada una pensión. Entonces, el problema base
no es que, o sea, no es que en un futuro los jubilados de repente se quedan sin dinero, no, es simplemente que no saben ahorrar, es una cuestión de educación. Entonces, ¿cuál creo que es la mejor solución? Es dar una educación económica decente desde pequeños, ¿sabes? Enseñar a ahorrar, enseñar a invertir, enseñar a generar beneficios y de esa manera que cada uno se autogestione su dinero. ¿Qué conseguimos con esto? Que pues conseguimos muchísima más libertad para el individuo, es decir, actualmente lo que te quitan de tu salario para pagar la seguridad social, ¿no? Lo destinado a las pensiones es un 30%. Bueno, o sea, realmente de tu sueldo solo te quitan como un 5% o algo así, pero al empresario que te contrata le quitan un 20 y pico por ciento. Que bueno, que al final es como si te lo quitan a ti, porque si no se lo quitan al empresario, el empresario puede decir, bueno, pues este 20 y pico por ciento te lo aumento en tu sueldo y ya está. Así que realmente sí, al trabajador le están quitando un 30% para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué conseguiríamos con esto? Que durante la vida el individuo tenga más libertad. ¿Por qué? Porque tiene más recompensa de salario, ¿no? Su salario aumenta y él puede decidir qué hacer con ese salario. Quizás en un momento quiera construir un negocio o hacer una inversión o lo que sea y le interesa tener ese dinero. Sin embargo, si se lo quitas, le estás limitando esa libertad. Así que yo creo que esa es la solución, educación económica y que la gente aprenda a manejar su dinero por sus propios medios. Y bueno, señores, esto ha sido el vídeo de las pensiones. Bueno, la verdad es que he intentado explicarlo lo más básico posible para que lo entendáis todo el mundo. Yo creo que ha quedado bastante claro y por favor, si tenéis alguna duda o lo que sea, o igual me he podido equivocar, si tenéis algún comentario en contra de lo que he dicho, ¿no? Porque pues, al final es un vídeo y lo grabo de una, si me puedo equivocar perfectamente, pues decírmelo y se comenta y ya está, no hay ningún problema. Así que nada, chavales, esto ha sido todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.